¿Alguna vez has imaginado renunciar a una fortuna incalculable por una sola persona? ¿Y si esa persona, que parecía perdida y sin esperanza, guardara un secreto que transformaría tu vida para siempre? Lucas Martínez, heredero de un imperio, encontró a una mujer en la calle y, al acercarse a ella, descubrió que sus vidas estaban entrelazadas de una manera inimaginable. Una decisión inesperada, un secreto impactante y una búsqueda desesperada de redención cambiaron su destino para siempre. Pero el final de esta historia puede sorprenderte. ¿Quieres saber más? Mi vida era lo que muchos llamarían perfecta. Hijo de una de las familias más poderosas de Madrid, heredero de un imperio inmobiliario que dominaba las principales ciudades de España y, claro, rodeado de lujos en todos los aspectos. Desde pequeño, fui moldeado para ocupar el lugar al lado de mi padre, un hombre frío e implacable, cuya única pasión parecía ser el crecimiento de nuestra fortuna. Crecí entre cenas extravagantes, fiestas en mansiones junto al mar y reuniones con personas que solo veían cifras y oportunidades. Mi nombre, Lucas Martínez, era sinónimo de poder y respeto. Y aún así, algo dentro de mí siempre estuvo mal. Durante años, ignoré ese sentimiento. Cada vez que surgía, lo ahogaba con lo que mejor sabía hacer, enfocarme en los negocios, en los números, en transacciones millonarias que mantenían mi nombre en las portadas de los periódicos financieros. Era el joven prodigio del mercado inmobiliario, el hombre que convertía cualquier propiedad en oro. Todos a mi alrededor me miraban con admiración, pero ninguna de esas miradas atravesaba la capa de superficialidad en la que me había hundido. Yo era una máquina. Y, en parte, me gustaba hacerlo. Sin embargo, había momentos, breves e inesperados, en los que esa incomodidad regresaba con fuerza. Cuando las luces de las fiestas se apagaban y me encontraba solo en mi ático en el centro de Madrid, rodeado de un silencio que parecía gritar. Eran en esos momentos, después de un día de éxitos y victorias, cuando me preguntaba, ¿y ahora? ¿Qué más? No se trataba de lo que el dinero podía comprar. Lo tenía todo. Pero cuanto más conseguía, más perdía el sentido. Fue en ese estado de inquietud interna que comencé a darme cuenta de que la vida a mi alrededor continuaba sin mí. Las personas corrían, vivían, lloraban y reían mientras yo, con todo mi éxito, permanecía en un lugar vacío. Yo, Lucas Martínez, el hombre que todos envidiaban, estaba estancado. Todo empezó a cambiar una tarde aparentemente común. Estaba regresando de una reunión de negocios que había ido perfectamente, como todas las demás. Cerramos otro trato millonario, y eso debería haberme hecho sentir realizado. Pero mientras caminaba por la Gran Vía, una de las calles más concurridas de Madrid, entre tiendas de lujo y coches de alta gama, algo llamó mi atención. En medio de todo ese caos urbano, una figura solitaria, sentada en el suelo, captó mi mirada. Ella estaba allí, en un rincón, envuelta en ropas sucias y desgastadas. Su cabello estaba despeinado, y su rostro, marcado por el tiempo o las adversidades, me miró por un breve segundo. Pero no fue su apariencia lo que me atrapó, fue su mirada. Había algo en esos ojos que no pude ignorar. No era solo tristeza ni miseria. Era una mirada que parecía cargar un secreto, una verdad que no podía descifrar, pero que, de alguna manera, me desafiaba. Pasé de largo esa primera vez, como lo haría cualquiera. Después de todo, yo era Lucas Martínez. Mi mundo era el de los rascacielos, de los negocios donde las cifras con 6 dígitos eran solo el comienzo. No había lugar para personas como ella en mi vida. Pero, por alguna razón, esa imagen quedó en mi mente durante todo el camino de regreso a casa. Y esa noche, cuando el silencio de mi ático me envolvió nuevamente, sus ojos eran todo lo que podía ver. Al día siguiente, sin saber exactamente por qué, regresé al mismo lugar. Ella estaba allí, en el mismo rincón, envuelta en su indiferencia al caos a su alrededor. Pasé nuevamente, sin detenerme. Pero cada día que pasaba, me encontraba repitiendo el mismo recorrido. Había algo allí, algo en ella, que necesitaba entender. Un misterio silencioso que me atraía hacia ese rincón de la calle. Yo, el hombre que siempre lo controlaba todo, estaba siendo llevado por una curiosidad que no tenía sentido.
Empecé a observarla desde lejos, y poco a poco, comencé a notar pequeños detalles que antes me pasaban desapercibidos. Ella no mendigaba, no extendía la mano. Simplemente estaba allí, con una presencia casi invisible, pero al mismo tiempo imposible de ignorar. Uno de esos días, finalmente reuní el valor y me acerqué. Yo, que tantas veces había negociado con los empresarios más poderosos del mundo, me sentía nervioso al dirigirme a esa mujer. Le pregunté si necesitaba algo y, como era de esperar, le ofrecí dinero. Un billete de 50 euros, que para mí no tenía valor, pero que imaginé que haría la diferencia para ella. Ella miró el dinero, luego a mí, y con una calma desconcertante, lo rechazó. Simplemente sacudió la cabeza, sus ojos fijos en los míos, como si me estuviera viendo realmente por primera vez. Ese gesto simple, esa negación silenciosa, me sacudió de una manera que no entendía. Volví a casa una vez más, pero esta vez, algo había cambiado dentro de mí. A partir de ese momento, mi mente comenzó a llenarse de preguntas que no podía responder. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué había detrás de esa mirada que parecía cargar un mundo de historias no contadas? Y, sobre todo, ¿por qué yo, Lucas Martínez, el hombre que nunca se dejaba afectar por nada ni por nadie, estaba tan obsesionado con alguien cuya vida parecía tan distante de la mía? Estas preguntas me acompañaban en cada paso que daba, en las reuniones de negocios, en los eventos sociales y, especialmente, en los momentos de soledad en mi casa. Y cada día, volvía a esa esquina, esperando encontrar alguna pista, algún indicio de que esa mujer no era solo otra persona perdida en las calles de Madrid. Pero la verdad era que, tal vez, estaba buscando más que respuestas sobre ella. Tal vez, de alguna manera, estaba buscando respuestas sobre mí mismo. Fue en ese punto que me di cuenta de que mi vida, tan perfecta por fuera, estaba desmoronándose por dentro. Al día siguiente, volví al mismo lugar. Ella estaba allí, en el mismo rincón, envuelta en su silencio desconcertante. Me acerqué otra vez, vacilante, sin saber exactamente qué decir o hacer. Esta vez, decidí llevarle comida, algo que pensé que sería más difícil de rechazar. Fui a una panadería cercana y compré un bocadillo, junto con una botella de agua. Cuando me agaché para entregárselo, sus ojos se encontraron con los míos de nuevo. Sentí el mismo malestar, como si ella pudiera ver más de lo que yo estaba dispuesto a mostrar. Ella aceptó la comida, pero no dijo una palabra. En los días que siguieron, este pequeño ritual continuó. La veía todos los días en el mismo lugar, siempre callada, siempre con esa expresión de indiferencia. Comencé a notar detalles que antes me escapaban. Su cabello, aunque desordenado, era de un castaño profundo, con ligeras ondas que indicaban que, en algún momento de su vida, había sido bien cuidado. Su rostro, a pesar de las marcas de la vida en la calle, aún mostraba rasgos de alguien que una vez había vivido en otra realidad. Había algo misterioso en ella, algo que me hacía creer que su historia era mucho más de lo que aparentaba. Un día, finalmente, reuní el valor para hacer la pregunta que me había estado consumiendo durante semanas: ¿cuál es tu nombre? Ella dudó por un momento, como si estuviera decidiendo si debía responder o no, y luego, en un susurro apenas audible, dijo: Elena. Ese nombre, simple y común, sonaba como un enigma para mí. Elena. Un nombre que podría pertenecer a cualquier persona, pero que para mí parecía cargar un peso inmenso. Quise saber más, preguntar de dónde venía, por qué estaba allí, qué la había llevado a esa situación. Pero sabía que no era el momento. Había algo en su manera de ser que me decía que forzar las respuestas sería inútil. Así que me quedé en silencio, a su lado, observando el mundo a nuestro alrededor seguir su frenético ritmo, mientras nosotros dos parecíamos existir en una burbuja aparte. En las semanas que siguieron, continué yendo a esa esquina. A veces le llevaba comida, otras veces, simplemente me sentaba a su lado. Poco a poco, Elena empezó a hablar, no mucho, pero lo suficiente para que me diera cuenta de que había una historia escondida bajo su dura superficie. Descubrí que hablaba con una delicadeza sorprendente, su tono de voz era suave, pero cargado de peso, como si cada palabra hubiera sido elegida con cuidado,
como si estuviera midiendo lo que yo merecía escuchar. Cuando hablaba, el mundo a nuestro alrededor parecía disiparse, y todo lo que quedaba era ese momento entre nosotros dos. Fue en una de esas conversaciones que descubrí el primer fragmento de su historia. Ella no siempre había sido esa mujer sentada en una esquina, rechazando limosnas y ofertas de ayuda. Había sido, hace mucho tiempo, alguien muy diferente. Mi familia solía ser respetada, dijo, con la voz baja, casi como si no quisiera que las palabras fueran escuchadas. Teníamos todo, hasta que lo perdimos todo. Eso me sorprendió. Elena no era solo una persona cualquiera que había caído en tiempos difíciles, había algo mucho más grande en juego. Una caída desde un lugar de prestigio, una ruina que parecía haber destruido no solo su vida material, sino también parte de quien era. Mi instinto me decía que debía preguntar más, desentrañar ese misterio que ahora estaba frente a mí. Pero había un muro invisible a su alrededor. Aunque sus palabras empezaban a revelarse, había cosas que no estaba lista para compartir, al menos no conmigo. En ese momento, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La curiosidad que sentía por Elena comenzó a mezclarse con una especie de fascinación que iba más allá del misterio. La veía, no solo como un enigma por resolver, sino como alguien que, de alguna manera, me atraía fuera de mi propia existencia sin propósito. No sabía por qué, pero quería estar cerca de ella. Quería entender qué la hacía ser tan fuerte, incluso en medio de esa situación. Y quería descubrir qué más escondía bajo esa fachada de silencio. A medida que pasaban los días, seguí descubriendo pequeños trozos de su vida. Hablaba de manera vaga sobre su infancia, sobre los tiempos en los que su familia era influyente. Éramos de una antigua línea española, tradicional, pero todo se desvaneció. Sus palabras llevaban un tono de aceptación amarga, como si hubiera aprendido a vivir con su caída. Pero lo que más me intrigaba era que nunca hablaba de cómo lo había perdido todo, ni de quién estaba involucrado. Sentía que había una historia mucho más grande allí, pero ella la mantenía guardada como un secreto profundo, enterrado. Era como si estuviéramos jugando un juego de revelaciones, donde sabía que la verdad vendría a mí lentamente, pieza por pieza. Pero con cada conversación, con cada intercambio de miradas, me sentía más involucrado. No era solo curiosidad, era algo más. Y, cada día que pasaba, me encontraba queriendo no solo saber su historia, sino también estar presente en ella, ayudarla de alguna manera. Fue una tarde fría, cuando el otoño ya empezaba a apoderarse de las calles de Madrid, que Elena finalmente me contó un poco más de su historia. Estaba sentado a su lado, como siempre, esperando que ella decidiera hablar. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, sino cargado de expectativas. Y, de repente, ella comenzó a hablar, casi como si estuviera desahogándose consigo misma. ¿Quieres saber quién soy, Lucas?, preguntó, sin desviar la mirada. Su tono era firme, pero había una tristeza profunda en sus palabras. Me enderecé en el banco, sintiendo que algo importante estaba por venir. Yo lo tuve todo, continuó. Mi nombre era conocido, respetado, admirado. Mi familia, éramos una de las más tradicionales de España. Mis padres eran de la aristocracia, nuestros apellidos estaban en los libros de historia. Casas, tierras, conexiones con la realeza. Pero todo eso fue antes. Se detuvo por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Me incliné un poco más cerca, pero sin presionarla. De alguna manera, sabía que esa era la primera vez que hablaba de eso en mucho tiempo. ¿Qué pasó, Elena?, pregunté, con el corazón apretado, ya sintiendo que la respuesta no sería fácil de escuchar. El imperio de mi familia era sólido, pero las personas no siempre lo son. Mi madre murió joven, y mi padre confió en hombres que no merecían esa confianza. Las negociaciones, las alianzas, todo comenzó a desmoronarse. Hizo una pausa larga, y casi podía ver los recuerdos dolorosos volviendo a su mente. Una serie de decisiones equivocadas, adquisiciones mal pensadas, y lo perdimos todo. Fue como un castillo de naipes derrumbándose. De repente, todo el legado de siglos fue destruido en cuestión de meses.
Elena me miró directamente a los ojos, y pude sentir el peso de lo que llevaba encima. Y lo peor de todo, Lucas, es que la caída de mi familia no fue accidental. Las personas que llevaron nuestra ruina, lo hicieron intencionalmente. Empresas más grandes, hambrientas de poder, aprovecharon nuestra debilidad. Ya sabía hacia dónde se dirigía esto, pero no quería creerlo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de angustia se apoderó de mí. Pero necesitaba saberlo. ¿Quién hizo esto a tu familia?, pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. Ella respiró hondo, como si se estuviera preparando para decir algo doloroso. El Imperio Martínez. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Por un momento, el mundo a mi alrededor se detuvo, y lo único que podía escuchar era el sonido de mi corazón acelerado. No podía ser verdad. Pero, al mismo tiempo, sabía que lo era. Sabía que mi padre, con su sed de poder, había destruido muchas familias a lo largo de los años. Y ahora, una de ellas estaba allí, sentada a mi lado. Mi padre, él fue quien planeó el golpe final. Compró nuestras deudas, se apoderó de nuestras propiedades y las incorporó al Imperio Martínez. Lo que era mío por derecho, lo que pertenecía a mi familia durante generaciones, nos fue arrebatado. Elena no lloraba. Su voz no temblaba. Hablaba con una calma aterradora, como alguien que ya había aceptado el destino cruel que le había sido impuesto. Quise decir algo, pedir perdón, tratar de alguna manera de reparar el daño que mi familia había causado. Pero no había palabras. Me sentía sucio, avergonzado. Durante toda mi vida, admiré el éxito de mi padre, su habilidad para convertir cualquier oportunidad en lucro. Nunca cuestioné los métodos, nunca pregunté a quién estaba perjudicando. Y ahora, estaba cara a cara con una de las víctimas directas de su ambición. Elena continuó, sin darme tiempo para procesar completamente lo que estaba sintiendo. Intenté luchar, Lucas. Intenté salvar lo que quedaba de mi familia, pero era demasiado tarde. Ya no había nada que hacer. Los bancos nos cerraron las puertas, las alianzas políticas nos abandonaron. Y cuando perdí a mi padre, también perdí la última parte de mi antigua vida. Fue entonces cuando vine a las calles. Ya no había un lugar para mí en el mundo que conocía. Me quedé en silencio, mi mente dando vueltas en 1000 direcciones. ¿Cómo pude haber crecido en medio de todo esto y nunca darme cuenta de lo que mi familia hacía? ¿Cómo pude ser tan ciego? Elena, yo, no lo sabía, logré balbucear, sintiendo la culpa consumirme. Nunca supe que mi familia, que mi padre hizo esto. Ella me miró, con una expresión que nunca había visto antes. Era comprensión, tal vez incluso compasión. Sé que no lo sabías, Lucas. Eras solo un niño cuando todo sucedió. No estoy aquí para culparte. Pero es difícil mirarte y no recordar todo lo que perdí. Esas palabras me golpearon como un cuchillo. Sabía que, aunque no me culpaba directamente, mi simple existencia era un recordatorio de lo que ella había perdido. Todo lo que yo tenía, mi estatus, mi fortuna, estaba construido sobre los escombros de la vida de personas como Elena. A partir de ese día, algo dentro de mí cambió para siempre. No podía seguir viviendo la vida que conocía, sabiendo lo que sabía ahora. Cada propiedad que administraba, cada reunión de negocios en la que participaba, parecía cargada de un peso que antes no veía. El éxito de mi familia había sido construido sobre la ruina de tantas otras, y la prueba viviente de eso estaba a mi lado, todos los días, sentada en esa esquina. Continué visitando a Elena, pero ahora era diferente. Ya no la veía solo como un misterio por resolver. Ella era la personificación de todo lo que nunca quise enfrentar. Y, de alguna manera, eso me acercaba aún más a ella. Quería ayudar. Quería encontrar una manera de reparar el daño que mi familia había causado. Pero, al mismo tiempo, sabía que era demasiado tarde para corregir el pasado. Aún no sabía por qué, pero una cosa era cierta, mi vida, la que antes parecía tan llena de propósito, ahora ya no tenía sentido sin la presencia de Elena. Yo, que siempre lo controlaba todo,
estaba empezando a perder el control, llevado por algo que aún no podía comprender por completo. En los días que siguieron, la culpa comenzó a apoderarse de mí de una manera que nunca había experimentado antes. Era como si, de repente, todo el peso de las acciones de mi familia se hubiera acumulado sobre mis hombros, aplastándome lentamente. Cada vez que miraba a Elena, sentía esa presión aumentar. No importaba cuánto lo intentara, no podía deshacerme de la sensación de que todo lo que tenía, todo lo que era, estaba manchado por el sufrimiento de personas como ella. Era un pensamiento que no me dejaba en paz, día y noche. El éxito que antes me llenaba de orgullo ahora parecía vacío. Las reuniones de negocios, las transacciones, las cifras que corrían por mis manos, todo había perdido su brillo. Sentía como si estuviera administrando ruinas, como si cada decisión que tomaba fuera solo un paso más para mantener un imperio construido sobre los restos de otras vidas. Y lo peor de todo es que sabía que no era solo Elena. ¿Cuántas otras familias habían sido destruidas para que el imperio Martínez se fortaleciera? ¿Cuántas historias nunca había escuchado, cuántos rostros nunca había conocido, cuyas vidas mi familia había afectado? En ese punto, mi trabajo comenzó a desmoronarse. Mis manos temblaban en las reuniones, mi mente vagaba mientras mis socios discutían planes de expansión. No podía concentrarme en nada. Todo lo que antes parecía importante ahora era insignificante, fútil. Era como si mi propia existencia hubiera perdido el sentido. Y, por supuesto, las personas a mi alrededor lo notaron. Las miradas confusas, las preguntas disfrazadas. ¿Todo está bien, Lucas? Pareces distante. ¿Hay algo que quieras compartir? Pero, ¿qué podía decir? ¿Qué descubrí que toda mi vida fue construida sobre mentiras y destrucción? ¿Que el éxito que tanto admiraban en mí era una farsa? Una noche, después de otro día infructuoso en la oficina, me encontré sentado solo en mi apartamento, rodeado de todo lo que se suponía que debía traerme consuelo. El sofá de cuero italiano, las pinturas carísimas en las paredes, la vista espectacular de la ciudad de Madrid a través de las ventanas de vidrio. Pero todo eso parecía asfixiante. Ya no veía el lujo. Solo veía el vacío, un vacío inmenso que ningún bien material podía llenar. Esa noche, por primera vez en años, me permití desmoronarme. Lloré, en silencio, tratando de entender cómo mi vida había llegado a ese punto. Cómo yo, Lucas Martínez, el hombre que todos envidiaban, me sentía tan roto por dentro. Los días siguientes fueron una sucesión de fracasos. Evitaba volver a la esquina donde Elena siempre estaba. Algo dentro de mí me decía que no podría enfrentarla hasta descubrir qué hacer con el peso de la culpa que cargaba. Pero evitarla solo aumentaba mi angustia. Cuando finalmente regresé, con los ojos cansados y el corazón pesado, ella estaba allí, como siempre, serena, como si el mundo a su alrededor no la tocara. Me senté a su lado, sin decir nada. Permanecimos en silencio por un tiempo, hasta que finalmente ella rompió el silencio. No has estado viniendo, dijo, sin acusación, solo como una constatación. Lo sé, respondí, con la voz temblorosa. Ha sido difícil, desde que me contaste todo. Ella me miró, con una mirada más suave de lo que esperaba. Tú no eres tu padre, Lucas. Tienes que entender eso. Pero todo lo que tengo viene de él, respondí, sintiendo la culpa apretar mi pecho. ¿Cómo puedo vivir con eso, sabiendo lo que sé ahora? Ella suspiró y miró al cielo por un momento, como si estuviera buscando la respuesta en las estrellas. A veces, lo que tenemos no define quiénes somos. Lo que hacemos con lo que tenemos, sí. Esas palabras me golpearon de una manera que no esperaba. Era como si, por un breve instante, ella me estuviera ofreciendo una salida, una manera de encontrar redención, de transformar lo que antes parecía irreparable en algo con propósito. Pero la realidad aún parecía inescapable. ¿Cómo podía arreglar algo que estaba tan roto? Al día siguiente, fui a la oficina como de costumbre, pero nada parecía normal. El ambiente, antes tan familiar, ahora parecía asfixiante. Mi padre estaba allí, como siempre, resolviendo problemas con su habitual frialdad y precisión.
Cada decisión que tomaba, cada movimiento de su mano en el control de nuestro imperio, me recordaba lo que había descubierto. Me sentía como una marioneta, atada a los hilos que él controlaba, incapaz de romper con lo que me había definido desde el nacimiento. Sabía que, eventualmente, tendría que confrontarlo. Tenía que hacerse. Ya no había manera de fingir que todo estaba bien. No podía seguir viviendo en esa mentira, manteniendo los negocios como si nada hubiera sucedido, como si mi alma no estuviera en pedazos. Cuando terminó la reunión, fui a su despacho. Era un espacio vasto, opulento, decorado con lo mejor que el dinero podía comprar. Un símbolo de todo lo que él representaba: poder, control, éxito a cualquier costo. Al entrar, sentí el aire pesado, como si el propio ambiente me estuviera diciendo que ese lugar ya no era para mí. «Papá, necesitamos hablar», dije, con la voz firme, a pesar del miedo que pulsaba dentro de mí. Él me miró con su expresión habitual de indiferencia, como si ya supiera lo que estaba por venir. ¿Sobre qué? Respiré hondo, sintiendo el corazón martillar en el pecho. Sobre lo que hiciste con la familia de Elena. Y con tantas otras. El silencio que siguió fue sofocante. Su mirada cambió, se endureció. No dijo nada durante un tiempo, pero sabía que estaba procesando lo que le había dicho, tal vez incluso calculando el impacto de eso. Cuando finalmente habló, sus palabras vinieron cargadas de desprecio. Eso es parte del juego, Lucas. Siempre lo ha sido. No sobreviviríamos sin tomar lo que es necesario. Y si crees que eso fue cruel, tal vez no entiendes lo que significa mantener un imperio. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La indiferencia con la que hablaba, la completa falta de remordimiento, eso me hizo darme cuenta de que nunca cambiaría. No podía arreglarlo, ni podía arreglar lo que había hecho. Pero podía alejarme. Al menos, podía intentar ser diferente. No puedo seguir con esto, dije, más para mí mismo que para él. No voy a ser parte de esto. Y así, salí de su oficina con la certeza de que nada volvería a ser igual. Sabía que estaba a punto de perder todo lo que conocía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el camino correcto. Cuando salí de la oficina de mi padre, sentí el peso del mundo sobre mis hombros. La conversación que tuve con él me dejó claro que no había manera de continuar a su lado, al lado de lo que la familia Martínez representaba. Pero, mientras caminaba por los pasillos de la empresa, todo lo que veía era el legado de nuestra familia, impreso en cada detalle. El nombre Martínez estaba en todas partes, y no sabía si sería capaz de escapar de él. En los días que siguieron, la decisión que sabía que debía tomar parecía rodearme por todos lados. Seguía yendo a la oficina, seguía haciendo lo que siempre hacía, pero nada más me parecía real. Cada contrato que firmaba, cada reunión en la que participaba, todo me recordaba que estaba perpetuando una estructura podrida. Mi padre parecía más distante que nunca. No me confrontó directamente después de nuestra última conversación, pero noté cómo había comenzado a excluirme de las decisiones más importantes. Era como si me estuviera poniendo a prueba, esperando ver si me retractaba. Pero esta vez, sabía que no había vuelta atrás. Fue una mañana nublada cuando decidí que no podía esperar más. Me senté frente a mi escritorio, mirando los documentos frente a mí. Cada uno representaba un pedazo del imperio que estaba a punto de abandonar. Parte de mí dudaba. Después de todo, esto era todo lo que conocía. Mi padre me había criado para ser su extensión, el futuro de la familia. Si renunciaba a eso, ¿qué quedaría de mí? ¿Quién sería sin el nombre Martínez detrás? Pero, al mismo tiempo, cada vez que pensaba en continuar, la imagen de Elena surgía en mi mente. Ella y todas las personas que, como ella, habían visto sus vidas destruidas para que nuestra familia prosperara. No podía seguir cerrando los ojos a eso. No después de todo lo que sabía. Y, más importante, no podía seguir viviendo sabiendo que cada euro que ganaba era el resultado de dolor y destrucción. Decidí entonces que vendería mis participaciones. Rompería con el Imperio Martínez de una vez por todas. Llamé a mi abogado esa mañana y comencé el proceso. Al principio, él se sorprendió,
intentando disuadirme, diciéndome que estaba tirando por la borda una herencia de generaciones, algo que nunca podría recuperar. Pero mi decisión estaba tomada. Era la única manera de comenzar de nuevo, de liberarme de todo lo que ahora despreciaba. La venta de mis participaciones fue un proceso lento y doloroso. Con cada propiedad que dejaba, con cada transacción concluida, sentía como si estuviera perdiendo una parte de mí. Personas que me conocían desde hacía años me miraban como si estuviera loco. «Estás tirándolo todo», decían. «Te vas a arrepentir». Pero sabía que no había arrepentimiento posible. Continuar en este camino sería traicionarme, condenarme a vivir una vida sin propósito, atrapada en la codicia y el poder que tanto despreciaba. Quería algo más, algo que fuera verdadero. Y, sobre todo, quería estar al lado de Elena, no como el heredero de un imperio que la había destruido, sino como alguien que había tomado una decisión diferente. Una decisión que, al menos en parte, podría reparar el daño que mi familia había causado. Cuando finalmente terminé el proceso de venta, miré mi vida y me di cuenta de que ahora ya no tenía nada de lo que antes tenía. Las fiestas, los eventos, los viajes de lujo, todo eso había quedado atrás. Me sentía desnudo, expuesto, sin el manto protector de la fortuna de mi familia. Era un sentimiento aterrador y, al mismo tiempo, liberador. La primera persona a la que quise contarle fue a Elena. Volví a esa esquina donde todo comenzó, el lugar donde nos encontramos por primera vez. Cuando llegué, ella estaba allí, como siempre, con la misma mirada serena y distante. Pero, esta vez, cuando me acerqué, había algo diferente en mí. Ya no era el mismo hombre que ella conoció. Lo hice, dije, sin saber con certeza cómo empezar. Vendí todo. Ya no soy parte del Imperio Martínez. Ella me miró por un momento, como si estuviera tratando de entender lo que esas palabras significaban. El silencio que siguió fue largo, pero sentí que ella sabía lo que eso me había costado. «No tenías que hacer esto por mí», dijo finalmente. Su voz era calmada, pero había algo intenso en sus ojos. «No lo hice solo por ti», respondí, con la voz baja. «Lo hice por mí». Ya no podía vivir de esa manera. Ella siguió mirándome, y por un momento, pensé que tal vez estaba decepcionada, o tal vez indiferente. Pero luego, algo cambió en su expresión. Había un reconocimiento, una aceptación. Y, por primera vez desde que la conocí, sentí que estábamos realmente conectados de una manera más profunda, no solo como dos personas con historias entrelazadas, sino como dos almas intentando reconstruirse a partir de los escombros del pasado. En los días que siguieron, empecé a pasar más tiempo con Elena. Ya no se trataba de intentar arreglar algo, ni de buscar redención. Se trataba de estar presente, ser parte de su vida de una manera genuina. Aún me estaba acostumbrando a la nueva realidad, pero había una paz que nunca había experimentado antes. Ya no había reuniones tensas, ni contratos que firmar, ni expectativas de ser alguien que no quería ser. Pero, por supuesto, el futuro era incierto. Sabía que las cicatrices del pasado aún estaban allí, tanto las mías como las suyas. Y sabía que el camino por delante no sería fácil. Estábamos lejos de tener todas las respuestas. Pero, por primera vez, sentía que estaba en el camino correcto. Había tomado una decisión. Y esa decisión, por más dolorosa y difícil que fuera, me liberó de una vida que no era mía. Ahora, solo quedaba descubrir qué vendría después, con Elena a mi lado. Y, por más aterrador que el futuro pudiera parecer, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para enfrentarlo. El renacimiento al lado de Elena no fue inmediato, ni sin dolor, pero cada día con ella me mostraba que la felicidad, la verdadera felicidad, no estaba en logros grandiosos o fortunas incalculables. Estaba en los pequeños momentos de verdad que compartíamos, en las risas, en las conversaciones, en las cicatrices que estábamos curando juntos. Y eso, para mí, era todo. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu comentario. Más historias impactantes como esta vendrán pronto, y no querrás perdértelas. Hasta la próxima.